Quiero mandarle un abrazo muy grande a nuestro compañero Guillermo León. ¿Y sabéis por qué? ¿No? Una efeméride muy curiosa. Hace 10 años, ni más ni menos, se dice pronto, era casi la prehistoria de la red, comenzamos con ikerjiménez.com o con la nave del misterio hoy.com a unir radio e internet, creyendo que ambos medios podían ir paralelos. Podían contarse cosas a través de la red al mismo tiempo. Podía hacerse un programa de radio y al mismo tiempo en una página web concreta verse las imágenes de lo que estábamos hablando. Hace 10 años. Así que enhorabuena, compañero Guillermo León. Tenemos a varios componentes un poquito azotados por esos virus. Cuidaos todos, amigos, porque de verdad que parece que la gripe de este año es violentísima. Aquí estamos todos sanos de momento y con muchísimas ganas. Tantas que vais a ver el menú. Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Puedes resumirme en una frase algo que de verdad has descubierto pues muy recientemente, que te inquieta y que va a inquietar seguro a nuestra audiencia? Pues más que una frase, vamos a hacer un pequeño recuerdo. Yo esta noche me he acordado mucho del año 2007, de cómo vivíamos en el año 2007. En aquel año, muchos de los amigos que nos escuchan ahora mismo, que no tienen trabajo, pues a lo mejor sí lo tenían. En aquel año, pues todos nos permitíamos más caprichos, algunos cambiaban de coche más a menudo, todos vivíamos mejor, todos vivíamos como si no fuese a pasar lo que realmente empezó a suceder en el año 2008, porque no lo sabíamos, no teníamos ni idea de lo que se nos venía encima, al menos nosotros, porque a lo mejor sí había gente que sabía muy bien lo que se nos venía encima. Da la impresión de que nada es de lo que parece, nada es tal y como nos contaron. Estamos acostumbrados en Milenio 3 casi a creer que todo es más o menos al revés de lo que nos dijeron los medios oficiales. Uno acaba casi con ese convencimiento. Pero no os asustéis, que no queremos hablar solamente de política, ni mucho menos, sino de los engaños, de la historia de España, que podía resumirse como la otra historia de nuestra historia. Todos esos tejemanejes que pasan de fondo, que son muy misteriosos, que hablan de grupos de poder, que hablan de grupos de iniciados, que hablan de personas que tienen información privilegiada, y que nosotros, como los últimos tontos del pueblo, con todos los respetos, nos enteramos años después, cuando ya todo nos ha afectado. Creo que es momento de anunciarlo, y ¿sabéis por qué? Porque día a día nos enteramos de que parece que nada es como nos habían contado, y que solo cuando transcurre el tiempo uno empieza a recibir hilos. Hoy, por fortuna, creo que más rápidamente, gracias a la fuerza de las comunicaciones, de la red, de la libertad, o de quienes se juegan su libertad para contar algo, una pista, una clave, y entonces somos conscientes y estamos atentos de caramba, es que juegan con nosotros. ¿Quién juega con nosotros? Que Santiago Camacho, como siempre, trae información fresca, información que no vais a encontrar seguramente en los grandes medios, ni mucho menos, porque esto da bastante miedo, y aquí tenemos la libertad de la locura, la libertad del quijotismo, para contarlo abiertamente. Así que, Santi, ¿qué es lo que has descubierto? ¿Qué te ha puesto los ojos como platos que tiene que ver con este periodo que todavía seguimos viviendo? Así que hay muchos que dicen que simplemente estamos en un sistema financiero insostenible y que por muchos parches que se pongan, una especie de juicio final económico es algo prácticamente inevitable. ¿De dónde puede surgir la chispa? Pues ya he dicho que he recurrido a medios muy prestigiosos. Pues el pasado 19 de febrero, Robert Peston, que es ni más ni menos que el editor de economía de la BBC, escribía un artículo que se llamaba Crisis China catastrófica, entre interrogaciones, y es que China es algo, parece ser, que tenemos todos que temer bastante, y existe muchas dudas de que el gobierno chino pueda manejar esto por mucho tiempo. ¿Nos suena de algo esta situación? Pues a Robert Peston sí le suena, y Robert Peston dice que podemos encontrarnos ante lo que él llama la tercera ola, el tercer mazazo de la crisis económica. La primera ola habría sido la caída de Lehman Brothers, la crisis de la subprime en Estados Unidos, etcétera, etcétera. La segunda es la nuestra, la crisis de la deuda europea, más el estallido de la burbuja inmobiliaria española, etcétera, etcétera.
y la tercera ola sería el estallido de la burbuja inmobiliaria china. Y sin embargo, esto que suena a muy agorero produce una absoluta tranquilidad en los círculos de las altas finanzas. Jared Diamond es un sociólogo que escribió hace unos años un libro muy interesante que recomiendo, que se llama Colapso, ¿por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen? Y él decía que mucha de esta ceguera que hay cuando de repente cae una cosa así se debe a la disonancia cognitiva. Sencillamente no puedes concebir que algo así te vaya a caer. Y ponía el ejemplo, que sucedió parece ser en Estados Unidos, de una presa que estaba a punto de reventar, y contaba que en la ciudad que había a 10 kilómetros de la presa estaban muy preocupados de que la tremenda riada se los llevase. En la ciudad que había a 5 kilómetros de la presa estaban absolutamente aterrados. Pero en la ciudad que había a 2 kilómetros de la presa estaban perfectamente felices y contentos, y por supuesto no tenían ninguna preocupación sobre el estallido de ese embalse. Casi te voy a pedir de una forma excepcional, sí, que no sigas. O sea, por primera vez en la historia, en la sección de Santiago Camacho, porque esto con esta música que pone Noel Calero, que es la música de Santi Camacho de las conspiraciones, da auténtico pavor, ¿eh? Como profesor de economía no tienes precio, pero te digo que ojalá te equivoques. No, yo espero, de hecho no son... Si no son especulaciones tuyas, no son personales, especulaciones mías. claro. He recogido una serie de datos investigando un poco la pero prensa estamos económica. aquí todos quitándonos casi el sudor, mesándonos los cabellos, haciendo gestos, en fin, esto es terrorífico. Hay unas cuantas trilogías de Santiago Camacho que yo creo que son para la historia, ¿no? Y lo bueno que tiene la red, tiene sus cosas, buenas, malas, de todo, pero una cosa buena, fundamental y maravillosa es que ya nada se pierde, ¿no? Que de alguna forma esto que antes se quedaba ahí en las ondas podrá ser reestudiado, reanalizado, siempre estará ahí, o durante muchos años estará ahí con un botón. Y la trilogía de la crisis que Santiago contó en los días de febrero finales y marzo, creo que son lecciones para la historia. Fíjate que solo espero que en 2020 alguien se baje ese podcast y diga, anda, que el Camacho este no tenía cuento ni nada, y que al final no ha pasado nada y ahora mismo se vive súper bien en todos sitios. Ojalá. Irene Herrero dice, eso da más miedo que el exorcista. Por Dios, cállate, Santi, que ya estamos al borde del colapso. No conspiranoia dice, crisis y revueltas buscarán provocar la tercera guerra mundial para reactivar la economía. Nos decía también Marinieves Santos, que estuvo hace poco en una conferencia de un comisario de la Unión Europea y dijo que esta crisis sabía que iba a suceder, pero que les impidieron hacer algo. Que la próxima crisis será la de China y será aún peor que esta que estamos sufriendo. Bueno, a ver cuándo llega alguna noticia buena también, ¿no? Tremendos. Estos poderosos, entre comillas, que serían la sociedad secreta o discreta de hoy, ¿qué estarán calculando en el 2010 para el 2020? Hay una cosa, Santi, me quito el sombrero como siempre, hay una cosa que a mí me impresiona mucho, no puedo dar mucho más, es que va a colación de todo lo que contamos mañana. Mañana muchos evidentemente dirán, bueno, este es el programa de Cuarto Milenio, de Iker y... Bueno, evidentemente, no sé, habrán exagerado alguna cosa. Algunos creen, pobrecillos, ¿no? Creo que es un programa que no exagera mucho. Si no, tendríamos fantasmas y hubiéramos filmado un montón de cosas y sonidos muchísimas veces, ¿no? Han sido poquísimas las ocasiones. Nosotros nos permitimos esos lujos. El único lujo que tenemos es no engañarnos e intentar bucear en estas verdades porque nos interesa personalmente. No es un trabajo, nos interesa como proyecto vital. Cuando abordamos estos temas nos quedamos con un sobrecogimiento tremendo, porque suena fábula, suena leyenda, pero como dijo un día Santi Camacho con mucho tino en una larga entrevista que le hicieron en el semanal digital, él decía que teníamos la ventaja enorme de que, siendo el programa que somos y tocando unos temas tabú, en el fondo tampoco nos iban a cortar las alas o nos iban a dar demasiada o excesiva importancia, y que por eso teníamos la facilidad para sentirnos libres y contar algunas cosas que en ningún momento casi nadie cuenta, ¿no? Es más, sobre el programa de mañana, a mí ha habido personas, incluso familiares, que me han dicho, oye,
¿Estáis seguros de lo que ha ocurrido, verdad, Carmen? Hoy mismo, ¿estáis seguros de lo que vais a contar? Porque esto, si nosotros no contamos nada, nosotros en sí, simplemente, como hace Santi habitualmente, y Santi participa de forma activa del programa de mañana, evidentemente, nosotros nos hacemos eco de cosas que están ahí y que creemos que los ciudadanos deben conocer, y que cada uno extraiga su propia conclusión.